Ricardo Arriazu. Los planetas están alineados para un boom histórico en Argentina. Todo suyo. Bueno, cuando logre que presenten la... Obviamente voy a hablar de la construcción, pero primero una visión de largo plazo. Esta es la participación del Producto Agregado Bruto de la construcción en el PBI total. Llegamos a ser cerca del 25%, hoy estamos en 3,9%. El promedio mundial es 6%, que según mi cálculo es donde Argentina debería aspirar a llegar. Obviamente, la primera parte es cuando se estaba construyendo Argentina, cuando se multiplicaba la población, se quintuplicaba. Y la pregunta es, ¿por qué esta decadencia? Bueno, varios factores. El primero es por lejos la inflación. La inflación hace desaparecer el crédito hipotecario por algo que se llama la carga frontal de la deuda. Después voy a explicar este tema y cómo se puede solucionar. El segundo es el bajo crecimiento económico, digamos, bajísimo, pero además con crisis periódicas. Desde el 80 para acá, 20 años de crecimiento negativo. Luego está la baja tasa de ahorro, que en realidad está subestimada porque hemos transferido un PBI entero al exterior. No hay ahorro de largo plazo, porque digamos, la inflación lo hizo desaparecer, pero además los cambios institucionales hicieron que no pueda haber ahorro de largo plazo. Y luego hay temas impositivos. Para que miren algunas de estas cosas, esta es la tasa de crecimiento de Argentina desde 1900. Esto yo le llamo el electrocardiograma de Argentina. No hay país en el mundo que tenga esta volatilidad, pero además miren la tendencia. Y miren por favor los ciclos, el famoso péndulo argentino. Este es el cociente del PBI per cápita de Argentina con respecto al PBI per cápita mundial en unidades homogéneas. Miren, de 1870 a 1900 pasamos de 1,5 veces a 3 veces el PBI mundial y ahora estamos en 1 vez. Semejante decadencia, este no es el ambiente para discutir por qué tuvimos el crecimiento y la baja. Yo trabajo con flujo de fondos y se me ocurrió medir en Argentina el patrimonio del sector privado. Es más o menos 3,7 veces el PBI, pero miren la composición. Por lejos, la parte más importante es vivienda con un poco más de el equivalente a $1 billón, a pesar de la necesidad de 3 millones de viviendas nuevas o reparaciones, 500.000 millones afuera, en el exterior. 450.000 millones es el valor de la tierra en la Argentina, completamente subestimado. Y luego, el resto, casi nada, es todo lo que hay en la Argentina, digamos, de forma financiera. Ustedes se dan cuenta, digamos, esta es la consecuencia de décadas de tonteras, y un ejercicio interesante es cómo cambiaría esto si hacemos las cosas bien hechas. Esto está evaluado el precio de la vivienda al precio actual en la Argentina. ¿Ok? Que está claro que para la gente es caro, pero comparado con otros países es barato. Sigamos. Ahora, este es el stock de crédito hipotecario en moneda constante. Miren cuánto era y cuánto es ahora. Ustedes se dan cuenta, con esto no puede haber un mercado de vivienda, porque cada uno tiene que comprarla con el ahorro propio, digamos, es imposible que se pueda hacer. Entonces, tratemos de ver, este es el stock de capital de Argentina en construcción, en maquinaria y equipo y en equipos de transporte. Estamos invirtiendo menos que la depreciación. Eso se nota, digamos, cuando uno camina por la calle.
digamos, las viviendas que no se mantienen y que siguen, digamos, para abajo. Entonces, ¿cuáles son las posibles soluciones? Primero vamos a comenzar con el tema inflación y carga frontal de la deuda, y voy a tratar de explicar qué significa la carga frontal de la deuda. Si yo tengo un préstamo con una tasa real de interés determinada, 20 años, por cada millón de pesos, cada millón de dólares, ¿cuánto tengo que pagar en moneda constante con inflación cero? Esa es la cantidad de pago mensual. Miren con 2% mensual. Y miren con 5% mensual. Nadie puede pagar las primeras cuotas. Las últimas cuotas, digamos, no valen nada, pero digamos, de todas maneras, como nadie puede pagar las primeras, no hay crédito hipotecario. Entonces la pregunta es, ¿cómo se soluciona esto? Porque este es uno de los factores esenciales para ustedes. Entonces, lo primero es claramente eliminar la inflación. Si no hay inflación, volvemos a la normalidad, como en cualquier país del mundo, pero eso toma tiempo. Entonces, hay que reemplazarlo con un sistema que simule como si no hubiera inflación, que es el sistema indexado. Pero el sistema indexado tiene dos problemas. El primero es que el salario no siempre acompaña a la inflación en el corto plazo. Entonces la gente de golpe dice, no puedo pagar la cuota. Pero el segundo es que los bancos no tienen fondeo por inflación, tienen fondeo por tasa de interés. Y la tasa de interés real fluctúa a lo largo del tiempo. La 1050 era solucionar el segundo problema, el primero, digamos, es el sistema actual. Si bien soluciona mucho del problema, me sigue teniendo problemas. Entonces, ¿cuál es la solución? Es indexar la cuota por el salario e indexar el crédito por la tasa de interés, y en el medio que haya un fondo estabilizador que se ajusta con el tiempo. Cuando uno mira las variables en el largo plazo, está claro que el salario sube por encima de la inflación y está claro que la tasa de interés real es determinada. Entonces, lo que estoy evitando son los problemas de corto plazo. Esto es parecido a lo que México hizo en su momento FOBAPROA, pero para otro problema. ¿Ok? Digamos, esto me solucionaría el problema hasta eliminar la inflación. El gobierno tiende a decir, no, yo no me meto en eso, pero se mete de otra manera. Este es el sistema más barato que le puede costar al país. Además, a veces no hace falta que ni que esté el gobierno para hacerlo. Sigamos. Tenemos un problema que no hay ahorro de largo plazo. Esta es la tasa de ahorro en el mundo. Esta es la tasa de ahorro en la Argentina, que está completamente subestimada porque como para sacar plata con controles de cambio hay que mentir, entonces se mienten las estadísticas, porque si no sería imposible que hayamos sacado la cantidad de plata que sacamos. Esto es por décadas. De nuevo el péndulo, que lo voy a mostrar después. Ahora miren en Estados Unidos como porcentaje del PBI, ¿está claro? Las instituciones permiten generar fondos de largo plazo. Y esas instituciones son los fondos de pensión, las compañías de seguro, etcétera, etcétera, que son las que justamente tienen fondos a largo plazo. No solo Estados Unidos, miren Chile. Nosotros destruimos una de las pocas fuentes que teníamos de fondos a largo plazo. Este es Argentina, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y las compañías de seguro. ¿Se acuerdan? 150, 100% del PBI, 13% del PBI. Sí, pero miren cómo está invertido el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Títulos públicos y acciones. Claro.
Si es cierto que yo quiero eliminar el déficit fiscal, está claro que lo que debería hacer el fondo es dejar de comprar títulos públicos. Y la pregunta entonces es, ¿a dónde van esos fondos? Y está claro, digamos, también por qué comprar acciones. Está claro que debería ser uno de los instrumentos, pero no basta, porque el monto es pequeño. Entonces, ¿cuáles son las soluciones? El primero es eliminar la inflación para que haya más recursos internos y eliminar las crisis políticas periódicas de balanza de pago. Las crisis periódicas de balanza de pago hacen que los argentinos quieran tener dólares, porque todas las crisis fueron causadas por una especulación en contra del peso que la ganaron siempre, excepto en el año 95. Entonces la gente cree que está seguro comprando dólares. Entonces la única manera es que no esté seguro que la va a ganar. Lo segundo es fortalecer la moneda nacional y el crecimiento económico. Uno puede o dolarizar o competencia de moneda, pero está claro que lo que queremos es que los recursos estén en Argentina, no estén afuera. Lo tercero es, fundamental para todo, es mantener el equilibrio fiscal y reducir las tenencias de títulos públicos del Fondo de Garantía, redireccionar los fondos al financiamiento de la construcción, facilitar el crecimiento de fondos de la compañía de seguro y los fondos de pensión. El sistema tributario actual en el sistema, digamos, de compañías de seguro va en contra, digamos, de invertir en seguro y en fondos de pensión. ¿Ok? Por lo tanto, en realidad, el gobierno ahorraría plata cambiando el sistema. Se recaudaría más cambiando el sistema. Y por último, el nuevo sistema de aportes, el famoso FAL, digamos, que va a producir una cantidad importante de plata y eso van a ser fondos a largo plazo. Yo soy un gran admirador del sistema de Singapur, que es un sistema bastante parecido al sistema de la construcción. O sea, cuentas individuales donde aporto una determinada cantidad de dinero y esa cantidad de dinero me sirve no solo como seguro de desempleo, me sirve para pagar los colegios, me sirve para la vivienda, me sirve para la jubilación, digamos, y es hereditario. ¿Ok? Bueno, acá algo se avanzó en ese sentido, pero no demasiado. Con todo esto podemos llegar a tener muchos fondos y con lo anterior podemos desarrollar el mercado de crédito hipotecario. Pero sigamos. Ahora voy a dar una visión de corto plazo. Este es el estimador mensual de actividad de la construcción. Miren la gran caída desde el 2023 hasta el 2024. Se está recuperando, pero lentamente. Acá tienen abajo las tasas de crecimiento interanual. Claro, suena que se está recuperando, pero cuando ustedes comparan por sectores, miren lo que está pasando. Pero lo más interesante es esto. Comparen con el máximo nivel del sector de cada uno de los subsectores y miren las caídas, digamos, en cada nivel. Esto lo vamos a ver después cuando la gente, ustedes saben que el nivel de actividad económica del mes de marzo fue el más alto histórico y la gente dice, ¿qué me vienes a contar, digamos, si yo estoy hecho pedazos? Sí, sí, porque es heterogéneo y dentro de cada sector es heterogéneo. Miren las caídas frente al máximo histórico que tiene el sector de la construcción y cada uno de los subsectores. Entonces, cada uno de ustedes que está acá, digamos, está diciendo, yo estoy mal. Y sí, claro, comparado con el máximo histórico, está mal. ¿Qué explican la nueva caída del sector? La baja de la inversión pública, la persistencia de la dificultad para el crédito hipotecario, creció un poco el año pasado, el anteaño, después volvió a caer, ahora está comenzando a crecer de vuelta. Baja capacidad de pago. Y no solo es un tema de salario real, ustedes habrán visto que subió la morosidad. Sí. Parte de la suba de la morosidad es que la gente se endeudó para comprar durables, para comprar autos, para comprar motos y para irse de turismo. Y de golpe se encontró con que no tiene los recursos para pagarlo.
Eso está haciendo que los bancos estén muertos de miedo para prestar. La única forma que eso va a cambiar es que baje la tasa y que crezca la economía. Todo esto se inserta en un fenómeno de cambio estructural en la estructura productiva argentina. La estructura productiva argentina es el resultado de décadas de sistemas de incentivo que hizo que subsidiemos lo que no tenemos ventaja comparativa y castiguemos lo que tenemos ventaja comparativa. El que invirtió no tiene la culpa, el obrero no tiene la culpa, reaccionó a los incentivos, pero la contrapartida es la decadencia argentina. Obviamente hay que cambiarlo, y el cambio produce dislocaciones, destrucción y creación. Y la destrucción es siempre más rápida que la creación. Y eso genera problemas. Suchovicki, usted sabe que nosotros los economistas llamamos a los procesos económicos con letra, en U, en B, en L, en W, y Suchovicki inventó crecimiento en K. Me imagino que no quiso poner la K por otros conceptos, ¿ok? Pero de todas maneras, lo que quiere decir es que hay sectores que crecen y no crecen. Pero es muy interesante. El que crece es oferente de divisa y poco demandante de mano de obra, que es la agricultura, la minería y la energía. Y el que en el corto plazo cayó es demandante de divisa y demandante de mano de obra, que es claramente la industria, y en el corto plazo está la construcción y el comercio. Y esto plantea un problema que yo no he visto desde que soy profesional. Un sistema donde de golpe me sobran divisas y me falta demanda de mano de obra, que me genera varios tipos de problemas y de beneficios. Aclaro, el sector de la construcción es uno de los que se va a ir para arriba, pero es demandante de divisa y cada vez va a ser más demandante de divisa, porque yo no estoy exportando construcción, pero voy a importar materiales de construcción. Y el sector del comercio también va a ser uno de los que va a ir para arriba, digamos, pero ese sí que se va a convertir en un demandante de divisa, porque claramente, digamos, ustedes vieron todas las cadenas que están llegando a la Argentina, claramente el comercio va a ser mucho más, digamos, con productos importados. Pero da la casualidad que la construcción y el comercio emplean gente. Eso lo vamos a ver después. Pero la transición es cómo se maneja. Esto ustedes no van a poder ver, le cuento que es lo que dice. Este es el mercado cambiario. Yo tampoco la lo puedo ver, le voy a decir de memoria. La primera fila, el que dice el resultado cambiario, como tuvimos control de cambio, va a ser siempre cercano a cero. Todo el primer grupo son los oferentes de divisa, oleaginosas, alimentos, minería, energía, comunicación. Todo el segundo, sacando el primero, todo el segundo grupo son los demandantes de divisa, industria automotriz, industria química, etcétera, etcétera. Y hay una primera fila entre los demandantes de divisa que dice personas humanas. Compro divisa porque me piace y porque tengo miedo. 260.000 millones de dólares registrados desde el 2003. Pero como hubo control de cambio, seguramente más de 300.000 millones. El año pasado, 41.000 millones. ¿Cómo funciona esto? Yo para comprar una divisa tengo tres alternativas. La primera, dejo de gastar. Si dejo de gastar, le compro menos a ella que es una exportadora y ella exporta más. Le compra menos a él que es un importador, importa menos, mejora la balanza comercial, y le compro menos a todos ustedes que están en la construcción y causa una recesión. O sea, al comprar divisa me mejora la balanza comercial y me empeora actividad económica. Segunda alternativa, la compro cambiando mi portafolio, cambio pesos por dólares.
Bueno, la contrapartida es que el Banco Central cambia exactamente al revés. Pierde reserva, no hay efecto en actividad. La tercera manera es que lo hago bajando mi depósito. Si baja mi depósito, el banco tiene menos plata para prestar. Baja el crédito, baja actividad económica, sube la tasa de interés, se pierde reserva. ¿Qué es lo que pasó el año pasado? Exactamente eso. Este año todo se define en si la gente compra divisas o compra menos divisas. Comprar van a comprar. La pregunta es si van a comprar menos que el año pasado. Si yo compro menos que el año pasado, tengo que decidir qué hago con ese dinero. O aumento el gasto, o acumulo pesos, o acumulo depósitos. Y lo más probable es que sea una combinación. Y si esto funciona de esa manera, ustedes van a ver aumento de actividad económica, van a ver un deterioro de la balanza comercial frente a lo que sería por la naturaleza, que tal vez la naturaleza nos bendijo. Verían aumento de depósitos, baja la tasa de interés, aumento de crédito, aumento de reserva. ¿Qué es lo que ustedes están viendo? Exactamente eso. Todavía estamos comparando con el año pasado con control de cambio, pero frente al peor momento se están comprando la mitad que el año pasado. ¿Cuánto va a crecer la economía? Por la naturaleza, cosecha que ya van a ver, energía, eso me da 3,5%. Si compran menos que el año pasado, vamos a crecer más de 3,5%. Si compran más que el año pasado, vamos a crecer menos de 3,5%. Pero además eso tiene una enorme importancia política. Acá tienen, bueno, esto digamos, es para ver cómo fue cambiando. Miren cómo la gente está comprando menos dólares que lo que compraba. Ahí pueden ver que ya comenzaron a pagar dividendos. ¿Ok? O sea, la gente poco a poco comienza a cambiar su comportamiento, pero nadie sabe cómo va a ser el comportamiento, porque eso depende de la confianza. Ahora voy a hablar del cortísimo plazo. Yo el año pasado dije una frase, que los planetas se estaban alineando para un gran 2026 si no chocábamos la calecita. Y cuando los planetas se alinean, en realidad quiero decir qué nos está dando el mundo y la naturaleza. Entonces, comencemos. Cosecha de este año. Récord. Ya está el récord la fina, se está cosechando la gruesa. 19% de aumento con respecto al año pasado, eso es más de un punto del producto. Cerca de 9.000 millones de dólares de mejora en la balanza, en el valor de la cosecha. Todo eso va a exportaciones. Y ya está casi jugada. Ahora hay que ir al año que viene. Y el año que viene es ciencia ficción. ¿Qué sabemos? Que al subir el precio de la urea van a sembrar menos trigo, pero que el gobierno le bajó las retenciones. Y los meteorólogos dicen que vamos a tener el Niño. Y el Niño es mucha lluvia y calor. Generalmente está acompañado por cosechas récord de soja y de maíz. Supongamos que el año que viene no hay cambio, pero este año son 9.000 millones más. Energía. Se terminó el Duplicar Plus, a fin del cuarto trimestre entra el oleoducto al sur. Para este año a $64 el barril, 3.000 millones de dólares más de exportación, y el año que viene 7.000 más que este año. A 80, 5.000 más este año, 10.000 más el año que viene. Minería. Tenemos 70% de los Andes. Es imposible que todos los minerales estén del otro lado. Y no están. Y minería es hoy como Vaca Muerta en el 2013, cuando yo me comencé a dedicar a Vaca Muerta. Tenemos recursos enormes. Toda la franja, digamos que hoy en día se llama Vicuña, Filo del Sol más José María, más Filo Sur, más al norte, posiblemente es el mayor descubrimiento del mundo de cobre de los últimos 30 años. ¿Ok? Digamos, es una cosa gigantesca. Pero eso requiere muchos miles de dólares y mucho tiempo. Sin embargo,
hemos estado ayudados por los precios. Entonces el año pasado tuvimos 6.000 millones de exportaciones, este año yo calculaba 1.000 más, 7.000, digamos ya llevamos 1.400 en 4 meses. O sea que este año ahora calculan que van a ser 3.000 millones más. Entonces acuerden, 8 de agricultura, 3 de energía, 3 de minería, 500 de carne. O sea, vamos a tener 20.000 millones de dólares más de exportaciones este año. Esos son los planetas. Hay alguna obra nuestra, pero en realidad son los planetas que se alinearon. El Medio Oriente. ¿Okay? Nosotros este año vamos a exportar 135 millones de barriles, el año que viene 225. Cada dólar por encima de 64 son 135 millones de dólares este año, 225 el año que viene. ¿Okay? Ustedes deben estar haciendo cuenta cuánto de eso me va a llegar a mí. ¿Okay? Va. La balanza comercial. Se suponía que a esta altura del año íbamos a estar explotando por el año porque el tipo de cambio real me iba a impedir exportar y me iba a explotar las importaciones. Estamos con 6 veces más superávit que el año pasado, récord de exportaciones y récord de balanza comercial. Está bien, la naturaleza ayudó, pero las importaciones están cayendo. ¿Cómo cayendo? Y sí, porque el año pasado todo el mundo salió a comprar cuando se abrió la economía, creyendo que iban a vender, y se olvidaron que en toda venta hay 2 efectos, efecto precio y efecto ingreso. Y la gente no tenía plata, y ahora están tratando de sacarse de encima los stocks. Los primeros 4 meses, el volumen de importaciones cayó 7%. Mi cálculo es de que las importaciones van a comenzar a crecer, que este año vamos a tener un superávit de 20.000 millones de dólares y 5.000 en la cuenta corriente, si crecen las importaciones. Si no crecen, mucho más. Esa es la naturaleza. Ahora, dentro de la naturaleza, ahí comienzan las actividades locales. La compra de divisas no tiene nada que ver con el balance comercial. La compra de divisas es un fenómeno monetario. Yo compro divisas por la diferencia entre los pesos que la gente quiere y lo que yo emito de origen interno. Si la gente quiere 10 pesos y yo emito 0 de origen interno, me tienen que vender dólares por 10. Si la gente quiere 0 y yo emito 10, a los 10 lo usan para comprar divisas. Año 2024 compraron 25.000 millones de dólares, todos lo dedicaron a cancelar deuda. 2025, 0. Porque se le ocurrió poner la maldita banda, digamos, en un país que es bimonetario y donde la unidad de cuenta es el dólar. Este año volvieron a cambiar. Entonces ya compraron 10.200 millones de dólares contra una meta de 10.000. Lo más probable es que compren 20.000. Pero dejen que le diga que no porque subió la demanda de pesos, subió recién en el segundo trimestre. Es porque le presionaron tanto para comprar divisas que sacó crédito interno. O sea, absorbió plata, colocó más bonos de lo que debería colocar. Eso mantuvo la tasa por arriba de lo que debería estar y eso bajó actividad económica por debajo de lo que debería estar. ¿Okay? Ahora cambiaron, pero están en eso. Bueno, esto es un tema contable. El Banco Central ganó plata y en el 2024 el Banco Central cambió la forma de contabilización, digamos, y puso las letras intransferibles a valor de compra, a valor de rescate, y el Tesoro la mantiene a valor nominal. Y la diferencia son 52.000 millones de dólares. En contra. O sea, digamos, está sobreestimada la deuda. Bueno, ahora con la baja de ganancia, de golpe hay 7.000 millones de dólares de ganancia que alguien la reflejará en algún balance. Tipo de cambio. Se está apreciando. Sí. El multilateral se estaba depreciando cuando el dólar en el mundo se estaba depreciando, pero ahora se está apreciando. El tipo de cambio real actual es el promedio histórico desde 1825. Mucho más bajo que el tipo de cambio desde 1950 para acá, pero más alto que en la época de oro de Argentina. Está claro que si Argentina tiene éxito, Argentina va a ser cara.
¿Ok? No hay manera que no lo sea, lo puede atemperar. El gobierno no maneja el tipo de cambio real, el gobierno maneja el tipo de cambio nominal. Sigo. Con tasas de interés, bueno, el año pasado no dejaron de meter la pata, este año están mejorando, pero todavía tienen problemas. El riesgo país. Tenemos los mejores números macroeconómicos de América Latina. Y tenemos el mayor riesgo país de toda América Latina, más que Bolivia y más que Ecuador. 6 veces Paraguay y Uruguay. ¿Por qué? Porque fuimos estafadores seriales y la gente tiene miedo que volvamos a ser estafadores seriales. La tasa de interés hasta las elecciones, una después de las elecciones otra. No importa quién gane las elecciones, lo que importa es qué piensa la gente que van a hacer después de las elecciones. ¿Ok? Y hasta que eso no se dé vuelta y la gente no entre en confianza, vamos a seguir con el mismo problema. Yo ya habría ido al mercado internacional. El acuerdo con Estados Unidos es competitivo de nosotros, excepto en lo financiero. Sí, pero vino la caballería con el swap. El swap está vigente. 20.000 millones de dólares que lo podemos usar para lo que quiera. La gente no le da ningún valor. ¿Por qué? Porque dice, si hay un cambio de políticas, el swap se va. Entonces, de vuelta siguen a lo mismo. ¿Vamos al péndulo o no vamos al péndulo? Ese es exactamente, digamos, no es una cosa política. Digamos, si viniera otro gobierno con el mismo tipo, digamos, de pensamiento, digamos, entonces no habría problema. Europa es complementario. Este sí sería un buen acuerdo. El único problema es que Europa tiene la población cayendo, envejeciendo y ya tiene un consumo de alimentos más de lo que necesita. Pero hay nichos, miel, huevos. En mi opinión, la Argentina tiene que hacer, digamos, un acuerdo de libre comercio con la India. La India es la nueva locomotora, está creciendo más que China, todavía tiene un enorme potencial para crecer, consume 2.100 kilocalorías, digamos, es realmente lo que sería complementario de Argentina. Esa es la India. Va. ¿Cuáles son los elementos que no están tan bien? Inflación. Ustedes recuerden que el factor más importante que les voy a mencionar es confianza. La gente tiene confianza si tiene expectativa que va a mejorar. Y para eso mira inflación y mira actividad. Y la inflación, desde que pusieron la banda el año pasado, se fue de un cálculo del 18 al 31, con un máximo en el mes de marzo. Ahora está bajando y va a seguir bajando. Ustedes me dirán, ¿por qué? Porque la unidad de cuenta es el dólar. El año pasado, entre el mes de abril y el mes de febrero de este año, el dólar subió 40%. Ahora está estabilizando y está cayendo. La inflación va a caer. Actividad, desde que pusieron la banda cayó, más las elecciones, mejoró en el mes de diciembre, cayó fuerte en febrero y en marzo tuvo una gran mejora. No tenemos datos de abril, yo calculo que abril frente a marzo va a ser nulo o ligeramente negativo, calculo que mayo va a ser positivo, ¿ok? Claro, pero todo eso va a esto. Y esto es por lejos el indicador más importante. El índice del Ditela es el mejor predictor de elecciones. El gobierno, luego de las elecciones, tuvo una gran recuperación y lleva 6 meses consecutivos de caída. Todavía está mejor que antes de las elecciones. ¿Ok? Esta es la clave. Si este mejora, y para lo cual tienen que mejorar los dos anteriores, el índice de confianza mejora y la gente tiene menos miedo. Si este empeora, la gente va a tener miedo y claramente va a haber compra de dólares y todo, digamos, se va para el otro lugar. Les mencioné el sector externo, miren los valores. Comparen con el año pasado. Miren los volúmenes de importaciones. Miren los de exportaciones. Sorprendentemente, miren el aumento de exportación industrial, sobre todo en el mes de marzo, de abril. Claro, parte de esto es, miren ese cosechón y miren el valor de la cosecha.
Claro, con todo esto, me da esta balanza comercial. Miren cómo le puse importaciones al final creciendo a partir de ahora. Pero el corazón del sector externo no es la balanza comercial, es la cuenta corriente. Y a la cuenta comercial hay que sumarle la balanza de servicios reales y financieros. Intereses va a ser menos porque bajo la deuda. Dividendo, como la ponen en términos de vengado, no va a haber gran cambio. Todo es turismo. Esta es la variación interanual de turismo. Nosotros tenemos déficit en turismo importante, casi 10.000 millones. Pero está bajando. ¿Por qué está bajando? Porque el año pasado un montón de gente hizo viajes aspiracionales. Usó los dólares y se metió en deuda, digamos, para ir a Europa, a visitar a la familia, etcétera, etcétera. Y este año no está pasando eso. Entonces, por este lado no va a haber deterioro. Entonces, miren la cuenta corriente. Pequeña aclaración. La cuenta corriente es la suma del presupuesto del sector público más el sector privado. Si el sector público está en superávit, no puede haber una crisis de balanza de pago por la cuenta corriente. Porque la única manera de que haya déficit es que el sector privado esté en déficit. Y para que el sector privado esté en déficit, alguien lo tiene que financiar. O sea, alguien le tiene que prestar la plata. Sí puede haber, perdón, miren, digamos, este es petróleo, miren el impacto que tiene la crisis. Pero sí puede haber una crisis con esto. Esta es la compra de divisa de los argentinos porque me piace. O porque tengo miedo, o porque creo que voy a ganar más, como quiera. Ahí tiene. Acá se define todo el partido. Y detrás de esto está la confianza. Y detrás de esto está la tasa esperada de retorno en pesos contra el dólar. Y por eso era tan importante que el gobierno ganara la pulseada a fin del año pasado. No importaba el costo. Y la ganó. Entonces ahora la gente va a pensar dos veces antes, digamos, de volver a especular. Para mí eso era fundamental. Bueno, con todo eso junto, miren las colocaciones de bono y ON de las provincias y del sector privado. Único país en el mundo donde el riesgo privado es más bajo que el riesgo público. Bueno, con todo eso, las perspectivas del sector de la construcción, y con eso termino, creo que estoy en tiempo todavía. Sí, sí, claro. Si eliminamos las crisis periódicas de balanza de pago, y para eso lo único que hace falta es no tener desequilibrios macro, esos 20 años negativos, la tasa de crecimiento de Argentina se duplica, del 1,7 al 3,6. Si además cambiamos la estructura productiva y aprovechamos los recursos naturales, nos vamos como mínimo al 5,5%. Pero esa es una expresión de deseo. Hay que hacer las dos cosas. Lo tercero, todo esto requiere una gran inversión de infraestructura. Nada más para que ustedes tengan una idea de número. De acá al 2045 el sector energético solo necesita 550.000 millones de dólares. Suena mucho, ¿no? Sí. Bueno, hasta ahora estuve invirtiendo 12.000 por año. Ya llevamos 10 años, 120. Eso era el sector privado. El gobierno hizo un gasoducto, digamos. Si voy a duplicar el tamaño de la producción de energía, voy a tener que dar una gran inversión. Ahora, agreguen minería, etcétera, etcétera. Y ahora ustedes recuerden, en la minería, 28% del gasto es importado, 72% es nacional. Necesito caminos, necesito infraestructura, necesito electricidad, necesito salud, necesito alimentos, necesito todo. Claramente es cómo se comienza a repartir el impacto. Pero además ustedes necesitan el crédito hipotecario. Y se hacen las cosas que dijimos hace rato, digamos, el crédito hipotecario crecería, está esa necesidad de vivienda, la necesidad está, el problema es que la gente no puede, digamos, financiarlo, eliminando la inflación y con un sistema que permita, digamos, va a haber un fuerte crecimiento del crédito hipotecario. Y todo esto lo que hace, eleva la importancia de la construcción a ese 5 o 6% mundial,
en una economía que crece mucho más. Entonces, si todo eso se da, el crecimiento de la construcción va a ser muy importante, más grande que el crecimiento del PBI. Tengan en claro, no estoy proyectando, estoy diciendo lo que debería ser y lo que puede ser. Claro, ¿cómo puede contribuir la construcción a esa transición de destrucción de empleo en ciertos sectores? Este es el PBI sobre el empleo en la construcción, es el empleo registrado. Raro. Que la productividad esté cayendo en lugar de mejorar, es muy raro. ¿Ok? Ustedes me corregirán, pero esas son las cifras oficiales. Y este es el empleo. Esta es la población, cuánto se empleó en la Argentina. Acá tienen el empleo total entre formal e informal. No me echen la culpa a mí del número, ¿ok? Es la única información que pude conseguir. Sí, sabemos que el empleo formal en la construcción son 390.000, pero según esto, el empleo total son 1.200.000. ¿Ok? Si el sector crece, digamos, 30-40%, aún con aumento de la productividad, está claro que puede haber un aumento del empleo en la construcción que puede contribuir a paliar los efectos, digamos, del cambio estructural. Todo esto está fantástico. ¿Qué probabilidad le doy a esto? Generalmente le daba 30% de probabilidad porque Argentina es el país de las oportunidades perdidas. Siempre tuvo oportunidades, en esta oportunidad, más que en otros lugares. Por primera vez le doy un poco más del 50%. Alguien me dirá, qué optimista. ¿Por qué no me preguntan por qué casi le doy casi 50% al escenario negativo? A eso vamos. Un fuerte aplauso para el doctor Ricardo Arriazu. Excelente presentación. Es un gran escenario de la economía argentina y también muy positivo. Yo también pensaba en este 50% positivo que marcaba y me quedaba con esta frase de los planetas están alineados si no chocamos la calecita. Usted recién hizo hincapié en por qué no estaría mencionando el otro 50. Entonces mi pregunta va hacia ese 50. Bueno, ¿qué factores podrían hacer que choquemos la calecita? El primero de los factores habría sido que le hubieran seguido el consejo de muchos colegas y del fondo que después de las elecciones aprovechen para devaluar. Yo les aseguro que eso hubiera tirado todo el programa al demonio porque la gente habría comprado más dólares. Cuando el dólar sube en la Argentina, la gente compra dólares en lugar de vender. Las ventajas de tipo, digamos, competitivo son temporales. Argentina es el segundo país de mayor devaluación del mundo después del Congo y ninguno de los dos ha tenido ninguna ventaja. La competitividad argentina es un problema del costo argentino y hay que atacarlo donde está. ¿Ok? Digamos, el costo laboral unitario, la carga tributaria, la carga financiera, la falta de infraestructura y la regulación. Ahí es que donde hay que atacar el problema argentino. Ese, por suerte, no lo hicieron. Sí. Cuidado que estuvimos cerca. ¿Ok? Pero yo creo no. Que el ministro lo entiende. Sí. El segundo es político. O sea, el segundo son todas las expectativas de las elecciones. Y vuelvo a repetir, no es un problema del resultado. Yo como analista lo que tengo que ver es qué opina el mercado sobre las perspectivas futuras bajo diferentes posiciones. De una u otra posición ideológica. Lo que sea. Digamos, Australia, Israel, comenzaron los cambios con un gobierno laborista. El de Australia lo hizo por populismo. Quería bajar la inflación y bajó los aranceles al estilo argentino para bajar, digamos, pero por suerte después los siguientes gobiernos lo siguieron. El de Israel en realidad fue mucho más negociado. ¿Cuánto más fácil en Argentina habría sido si el ajuste y el cambio lo hace el peronismo? ¿Okay? ¿Cuánto más fácil habría sido? Pero no lo es. Entonces,
Dentro del peronismo, ustedes son los expertos, yo no soy los expertos, hay como mínimo 3 líneas en este momento. Sí. Hay algunos que están diciendo, sí, digamos, Aníbal Fernández dijo no cambiaría nada. Digamos, otros dicen, digamos, el equilibrio fiscal hay que mantenerlo, pero uno nunca sabe. Luego están los errores del propio gobierno. Claro. Y todo va a la palabra confianza. Con confianza, gasto, invierto, tomo riesgo y genero crecimiento económico. Con desconfianza dejo de gastar, trato de proteger lo que tengo y genero implosión económica. Y eso es función de lo que la gente espera que va a ser su futuro. Y eso depende de las variables económicas y de las variables políticas y de las divisiones entre los argentinos y la grieta y compañía. Entonces, el segundo gran problema es que o por hartazgo de la gente o por errores del gobierno, en realidad entremos en el péndulo y todo esto se cambie y entremos al típico argumento que uno hace el ajuste, el otro se lo gasta y después viene el otro a hacer el ajuste y entramos en ese péndulo. ¿Cuánto impacta cuánto impacta en la economía el riesgo político en sí mismo que es tener una elección presidencial el año que viene? Es por lejos lo más importante en el corto plazo. Digamos, cuando yo evalúo Argentina, pero cuando evalúo cualquier país del mundo, yo evalúo cuánto está invirtiendo, cuánto es el aumento de la productividad, cuánto es el aumento del empleo. Argentina hace 15 años que no hace eso. Argentina todo es un problema de demanda agregada. Si la gente compra dólares o no compra dólares. Entonces, todo el tema político es si la gente piensa, ¿voy a perder teniendo peso o voy a ganar teniendo peso? ¿Okay? Y la política es la que va directamente al corazón de ese problema. ¿Okay? El día que los argentinos se queden tranquilos y dicen, no me van a volver a estafar, ahí Argentina comenzará a aprovechar todas estas ventajas que tiene, digamos, y tendríamos el destino que queremos para, en mi caso, mis hijos, mis nietos y mis bisnietos. Claro, total. Y por último, porque ya estamos en tiempo cumplido. Estamos en un momento de transición económica, sin lugar a dudas, según lo que usted planteaba recién. Veíamos esa famosa K, que es bien gráfica, ¿no? de Claudio Sí. Suchovicki. ¿Qué mensaje le diría a todos aquellos que todavía están en el palito de la K hacia abajo, en este tiempo de transición y tiempo de espera, sobre todo a todos aquellos que están hoy acá, que representan al sector productivo de la Argentina? A ver, consejo individual es examine si usted va a ser ganador o perdedor. Y dentro de eso es cómo puedo hacer yo para estar entre los ganadores y no entre los perdedores. O sea, cómo me adapto. Y si soy perdedor, cómo cambio hacia los sectores que van a crecer. El consejo, si ustedes quieren, ya al grupo en su conjunto y al gobierno, al país en su conjunto, lo dije hace un año en la reunión de AmCham. La reunión de AmCham dije, va a haber destrucción y creación, la destrucción es más rápida, lo que hay que hacer es un modelo de equilibrio general que muestre la dinámica, dónde van a estar los cuellos de botella, dónde van a estar los descontentos, qué experiencia hay de otros países, qué se puede hacer sin romper el equilibrio fiscal para facilitar la transición. Y hay experiencia de otros países. Lamentablemente, ni el gobierno, ni mis colegas, ni el sector privado, digamos, tomó mi desafío. Pero el trabajo hay que hacerlo. ¿Okay? Es esencial para entender a dónde va Argentina. ¿Y el trabajo ese es del sector privado y del sector público? Tiene que ser un trabajo es decir, el gobierno en conjunto. Completo. Es un trabajo que dice, bueno, ok, ¿dónde van a estar los impulsos? ¿Dónde van a estar las destrucciones? ¿Cómo afecta esto a la demografía? ¿Cómo afecta al empleo? ¿Cómo afecta al sector público? Digamos, ¿dónde va a estar la población? ¿Va a haber migración interna o no va a haber migración interna? ¿Cómo voy a hacer la infraestructura? Ese es el tipo de trabajo que se necesita. Y cuidado, no es planeamiento al estilo, digamos, de la Unión Soviética. Es el planeamiento que hace cualquier empresa. Es el planeamiento donde trata de ver a 5 años, digamos, qué es lo que cree que va a pasar con escenarios y entonces dice cómo me adapto en cada uno de los escenarios. Yo creo que ese trabajo es esencial que se haga.
A trabajar entonces. Muchísimas gracias. Ok. Doctor Ricardo Gracias. Arriazu, gracias por este tiempo. Un placer enorme. Si compartís las ideas de la libertad, apoyá el canal. Dale un like y suscríbete. Muchas gracias.